Muy buenos días a cada uno de ustedes. Estoy feliz de poder compartir el día de hoy, domingo, la palabra de Dios con Casa La Vid Verdadera. Agradezco a Dios y a mis padres por la oportunidad y la invitación que me hicieron para este día. Hoy quiero compartir una palabra. La palabra lleva por título Un fuego que transforma. El día domingo pasado vivimos lo que fue la celebración o la fiesta del día del Pentecostés. Y recordábamos cómo aquellos 12 discípulos vivieron el día del aposento alto, algo poderoso y glorioso que les transformó la vida. Un poder que llegó a sus vidas y les cambió para siempre. Esos 12 recibieron el fuego del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Recibieron la investidura y el poder para poder ser testigos, no solo donde ellos vivían, sino hasta lo último de la tierra. Y gracias a ese acontecimiento, hoy tú y yo podemos experimentar lo que es el glorioso poder del Espíritu Santo. Esa palabra corrió, esa palabra de vida corrió hasta el día de hoy, gracias a ese poder que ha trascendido durante años. El día de hoy, yo quiero hablarte acerca de ese fuego que descendió en los días de Elías. Ese fuego que también vino y transformó y vino a poner orden en la vida del pueblo de Israel. En los días de Elías dice que había vivido el pueblo 3 años y medio de una grande sequía. El pueblo había hecho lo malo y había venido maldición a la tierra. No había llovido durante 3 años y medio y había mucha hambre en esos tiempos en la tierra. El pueblo de Dios se había olvidado y se había mezclado en sus corazones se habían dividido entre dos pareceres. Muchos seguían a Dios y otros seguían a los Baales. Así que el pueblo en su corazón se había dividido. No era un pueblo firme que permanecía en la fe que había aprendido de sus antepasados, del Dios Todopoderoso. Así que el pueblo se mezcló. Y eso trajo una maldición sobre la tierra en ese tiempo. Podemos ver que cuando nosotros vivimos vidas mezcladas, vidas llevando lo que es una vida cristiana y un poquito de vida mundana, como a veces viene y trae también esa misma sequedad de nuestras vidas. No podemos fluir con el fluir que la palabra dice o que el Espíritu quisiera, es más, hasta que nosotros mismos quisiéramos movernos. ¿Por qué? Porque el corazón está dividido. Porque no estamos trabajando ni estamos buscando a Dios de todo corazón. Eso le pasó al pueblo en ese tiempo. Sus corazones fueron confundidos y el pueblo empezó a contaminarse. Entonces empezó a venir esa consecuencia, pudiéramos decir, a la vida del pueblo. El profeta Elías le hace una convocación al rey Acab y le dice: reúne a todo el pueblo de Israel y lleva al monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. El profeta Elías dice: hasta aquí. Se llegó el tiempo de la confrontación y se llegó el tiempo donde este pueblo tiene que ver por manifestación quién es el Dios Todopoderoso. Entonces él llama al rey y le hace esta convocación. Entonces el rey Acab va y convoca al pueblo de Israel y también a los profetas de Baal y de Acera. Y se reúnen ahí en el monte Carmelo. Entonces Elías exhorta a Israel cuando está ahí, todos reunidos, me lo puedo imaginar. Y les dice Elías: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaréis contendiendo o claudicando entre dos pensamientos? ¿Por qué se olvidaron de Dios? ¿Por qué dejaron de creer en Dios?
Entonces se llegó el tiempo donde preparan aquel holocausto, aquel sacrificio, aquella ofrenda, donde sería mostrado quién era el Dios todopoderoso, quién era el Dios vivo. Y el primer turno era para los profetas de Baal y los profetas de Acera. Y le dice Elías, vayan ustedes primero y ofrezcan ese sacrificio. Preparen todo, la ofrenda, pero no le pongan fuego. Y clamen a su Dios. Y sobre el altar que caiga el fuego, ese será la mejor manifestación de que es el Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y así van. Los profetas de Baal y de Acera empiezan a preparar su ofrenda, su holocausto, y empiezan a cantar y a llamarle a su Dios. Y no pasa nada. Se llega el turno donde el profeta Elías empieza, ahora es su turno. Y lo primero que hace el profeta, dice que coloca 12 piedras. En ese tiempo las 12 tribus estaban divididas, estaban en pleito. Había habido división entre las tribus. Entonces él agarra esas 12 piedras y las coloca sobre el altar, haciendo una alusión del poder de que esas tribus volvieran a ser unidas. Él acomoda las 12 piedras en señal de unidad. Sabemos que el principio para que Dios derrame de su fuego, para que Dios derrame de su poder, es que haya unidad. El día de Pentecostés, cuando estaban aquellos 120 reunidos, sí, una de las cosas que ellos tuvieron es que había unidad. Estaban unánimes, dice, juntos, esperando la promesa, esperando lo que Jesús les había dicho, que vendría el poder de lo alto sobre sus vidas. Entonces Elías toma estas 12 piedras y las acomoda en el altar. Qué importante es que en este tiempo, como dice en Malaquías 4, del 5 al 6, que el corazón del Padre se vuelva al Hijo y del Hijo al Padre. Que venga una restauración en las familias. Cuando habla acerca de las 12 tribus, está hablando de las familias. Es poderoso cuando la familia está unida, cuando hay comunión, cuando hay acuerdo. El principio para poder edificar un altar es unidad, es comunión en la familia. Podemos ver que el número 12 significa escogido. Y en el Antiguo Testamento nos hablan de 12 tribus, familia. Y en el Nuevo Testamento nos hablan de 12 discípulos, que fueron los que llevaron el Evangelio del Reino. Esto nos habla del poder de la comisión y del establecimiento, del fundamento del reino de Dios. La Biblia dice en Mateos 22:14 que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Tú y yo hemos sido escogidos para este tiempo. Hemos sido escogidos para ser parte de esa ofrenda que va a ser presentada, donde el poder y la gloria de Dios va a ser derramada sobre nuestras vidas para poder ser testigos. Otra de las cosas que representa estas 12 piedras es el fundamento. También lo vemos cuando Josué iba a pasar rumbo a Jericó. Cuando ellos pasaron por el río Jordán, Dios les dio la indicación de que tomaran 12 piedras. Esas 12 piedras representarían cada uno de ellos, cada uno de las tribus. Y sería una conmemoración de lo que Dios estaba haciendo antes de la conquista. Esas 12 piedras representan lo que es el testimonio para nuestras generaciones. Qué importante es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pensando en que hay una generación detrás de nosotros que nos está mirando, que va a ser inspirada y va a ser guiada por lo que nosotros hacemos. De todo fundamento que nosotros establezcamos en la familia, nuestras generaciones van a correr con eso.
Elías puso el fundamento. Otro de los elementos que puso Elías fueron 2 medidas de grano. El grano era una ofrenda de gratitud. Qué importante es que nosotros tengamos gratitud ante Dios, que reconozcamos en nuestros corazones que todo lo que hemos recibido viene del Padre y que tengamos un corazón agradecido, un corazón gozoso, un corazón que le da la gloria y la honra a Dios por todo lo que vive. Es importante que nosotros le demos gracias a Dios siempre, en todo tiempo, dice la palabra. Dad gracias a Dios en todo tiempo. Y este elemento no podía faltar en esta ofrenda, en este sacrificio, en este holocausto. Decir gracias, Padre. Puedo entender que en ese momento también estaba él declarando la victoria que se avecinaba sobre esa tierra y sobre la nación. También el grano es un tipo y figura de la vida en obediencia de Jesús aquí en la tierra. Él es ese grano vivo, esa ofrenda viva, pura, que siempre le dio la honra y la gloria a su Padre en todo lo que hizo. Asimismo nosotros, como Jesús, tenemos que vivir en obediencia con el Padre. En todo lo que nosotros hagamos, le dé honra a Dios. Que todo nuestro caminar, toda nuestra manera de hablar, de proceder, le dé gloria a Dios y que glorifique al Padre. El otro elemento que puso fueron 4 cántaros de agua. El agua representa el arrepentimiento. Juan dijo: yo los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El agua representa el lavamiento, representa la transformación y el cambio. Nosotros no podemos vivir una vida de éxito si no es que nos despojamos de cosas que nos ponen peso. Si nosotros no cambiamos, nuestro caminar se va a ir haciendo cada día más difícil y más lento. No correremos con ese fluir del Espíritu, porque el peso del pecado viene y estropea el fluir de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestros sentidos, en nuestro entendimiento. Entonces, esa agua representa el arrepentimiento. Dice que le dijo Elías: échale otra vez esas 4 cántaros de agua. 3 veces fueron vertidos esos 4 cántaros de agua sobre el holocausto. El número 3, o que se haya echado 3 veces, representa que fue derramado esto en su totalidad, en la totalidad de los tiempos. El 3 representa que fue derramado en la totalidad de los tiempos, en el presente, en el pasado y en el futuro. En ese momento estaba diciendo: esta agua que va a empezar a correr sobre este holocausto va a venir a traer esa limpieza, esa purificación sobre este pueblo de lo que ha vivido en el pasado, lo que está viviendo en su presente y lo que viene en el futuro. Estaba declarando que venía un tiempo de limpieza, de purificación, un nuevo nacimiento, una transformación, una restauración en el pueblo. Estas en su total fueron 12 cántaros de agua los que se derramaron. 4 al principio, pero derramado 3 veces. Son un total de 12 cántaros de agua los que se derramaron. 1 sobre cada tribu. Estaba diciendo: sobre cada una de esas tribus será derramada esa purificación, ese lavamiento, esa transformación sobre sus vidas. Y entonces ese holocausto estaba listo. Dice que Elías oró
Y ese fuego consumió todo lo que estaba en ese altar. Hasta el agua, hasta la tierra, todo fue consumido, todo fue recibido en lo alto. Entonces el pueblo vio que Él era el Dios todopoderoso, al Dios que se habían olvidado. Qué importante es que nuestros corazones se vuelvan a Dios. Nosotros necesitamos correr con un corazón arrepentido, en unidad, con una identidad fuerte y firme en quien somos en Dios, para poder fluir en la manifestación de los santos, para poder fluir en esta manifestación de este tiempo, de este siglo, donde tú y yo somos protagonistas de este nuevo Pentecostés, de este Pentecostés del siglo XXI. Podríamos decir, tal vez la última manifestación del poder de lo alto. Esa manifestación que vendrá a traer esa sanidad, esa restauración sobre la tierra, como lo hizo en aquel tiempo, en los días de Elías. Entonces, cuando aquello fue recibido y el poder descendió, el fuego descendió, ellos pudieron ver claramente quién era su Dios, y sus corazones fueron vueltos a Dios. Y yo puedo imaginar que ellos se arrepintieron y sus caminos fueron restaurados, porque pudieron ver que el fuego había descendido. Un fuego que estaba transformando ahora la vida de un pueblo, de una nación. Y dice que el Señor les había dicho que se olvidaran de sus malos caminos, porque Él restauraría a su pueblo. Y ese momento se cumplió la palabra. Elías subió al monte Carmelo, que representa la obra de Dios. Mi querido hermano, esta es la obra de Dios. Este es el fluir de Dios. Que caminemos bajo la investidura y el poder de lo alto, para que seamos verdaderos testigos. Realmente, para poder ser testigo, tú tienes que estar en el lugar de los hechos, para poder comunicar y para poder expresar y dar testimonio de lo que ahí se vivió. Nosotros no estuvimos en todos esos tiempos de los que habla la Escritura, pero por medio del Espíritu, el Espíritu da testimonio dentro de nosotros y podemos tener la revelación y el conocimiento por medio de Él. Dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu nos revela al Padre y nos muestra cómo tenemos que andar, cómo tenemos que caminar. Él restaura la identidad de nosotros como hijos y como pueblo. Entonces en el monte Carmelo se cumple lo que es la obra de Dios. Entonces Elías le dice a su siervo: ve, corre al mar y ve si va a llover. Sí, ellos esperaban una señal de la lluvia que Dios le había hablado a Elías. Y el siervo va y dice: no veo nada. Le dice Elías: ve 7 veces más seguidas. Y el siervo va, y para llegar a la 7ª, le dice: veo que sale del mar una nube como del tamaño de una palma de una mano de un hombre. Entonces Elías le manda decir al rey Acab: córrele, porque viene un tremendo aguacero. Viene la manifestación gloriosa de los santos. Viene un tiempo de un llover, un tiempo donde Dios va a sanar esta tierra. Verdaderamente hemos estado viviendo muchas dificultades en este tiempo. Hemos sido bombardeados por noticias y por muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Pero yo quiero anunciarte que el tiempo del avivamiento también Dios lo anunció. Y yo puedo sentir en mi espíritu que este avivamiento está a la puerta. Hoy yo te quiero animar
para que tú te llenes y busques el poder de lo alto. Si tú necesitas de ese fuego, si tú necesitas tener comunión, ve y ten esa comunión. Es tiempo de ponernos a cuentas. Es tiempo de restaurar nuestras vidas y traer un cambio radical en nosotros. Hay una responsabilidad en ti, mi hermano, mi hermana, de levantar una generación con entendimiento. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Necesitamos definitivamente el fuego del Espíritu, ese fuego que transforma y que rompe los ciclos de maldición y de sequedad sobre nuestras vidas. Quiero hacer una oración por ti. Y yo quiero que ahí donde estás en tu casa, escuchándome, cierres tus ojos. Si está tu familia a tu lado, acércate. Tómense de la mano, abrácense. Vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, yo entiendo, Señor, que tu poder y tu fluir está siendo derramado sobre estos tiempos. Yo no quiero quedar fuera, Padre, de lo que tú estás haciendo para esta generación. Por eso yo te pido que ese fuego, Señor, del cual tú hablaste, venga y sea derramado sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mi casa. Que podamos ser transformados, equipados, fortalecidos y transformados para poder ser verdaderos testigos, Señor, de lo que tú has declarado para este tiempo. Yo quiero ser una vocera tuya. Yo quiero ser un vocero tuyo. Yo quiero anunciar las verdades del reino. Yo quiero tener ese poder para poder llevar, Señor, tu manifestación, sanando enfermos y anunciando a los corazones abatidos que tú eres el que vienes y traes sanidad y respuesta. Que tú rompes los yugos y rompes toda esclavitud en el alma. Señor, yo quiero ser una portavoz de lo que tú estás manifestando, de lo que tú estás a punto de manifestar en este tiempo. Quiero ser protagonista, Señor, contigo en este tiempo. Espíritu Santo, purifícame para que ese fuego pueda descender sobre mi vida. Amén. Yo te quiero invitar para que cada día tú te llenes del poder de lo alto. Vayas a su palabra y seas equipado para llevar a muchos al reino de Dios. Dios te bendiga. Amén.